Buenas noches y bienvenidos un día más a Tierra de Sueños a través del canal internacional, a los amigos de Nueva Imagen Televisión Argentina o bien a 25 Televisión en Barcelona, España. A todos vamos a iniciar este proceso que va a durar 60 minutos escasos, pero que vamos a hablarles de temas que tienen que ver profundamente con aquellos valores tradicionales o no, pero que de alguna manera están causando, tienen efecto en nuestra sociedad y en nuestro pensamiento en este día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a Tierra de Sueños. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. Ha pasado a la historia como el primer ángel que se rebeló ante Dios y que por ello fue expulsado del paraíso y excluido de la creación. Asimismo, según religiones como la cristiana, se trata del principal enemigo de Dios y de Cristo. Estamos hablando del diablo o del ángel caído, un nombre que se ha asociado siempre a la maldad más destructiva y a la causa del odio y de la envidia entre los seres humanos. En este sentido, la presencia del mal y del diablo ha sido permanente desde la antigüedad hasta nuestros días, y una de sus manifestaciones más evidentes es la posesión demoníaca o maligna. De hecho, desde el mismo Vaticano se asegura que se realizan más de 40.000 exorcismos al año. Esta noche en Tierra de Sueños queremos conocer los pasos que se llevan a cabo en un exorcismo, y para ello tenemos con nosotros al padre Camilo Cardozo, sacerdote católico experto en exorcismo, en demonología y en plegaria de liberación, y predicador y conferencista internacional. Pues con don Camilo vamos a averiguar dónde está el mal, está en nuestra sociedad, nos rodea, de dónde viene, cómo se manifiesta y cómo podemos observarlo y reconocerlo. Don Camilo, padre Cardozo, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Pedro, por invitarme a tu programa. Me siento realmente muy contento para poder compartir ese tema, que es un tema bastante importante en la vida de la Iglesia y también para todas las personas que nos ven a través de este importante canal. Muchísimas gracias, padre. Nos ven desde Miami Televisión, nos ven desde Nueva Imagen Televisión Argentina y en España a través de 25 Televisión. Ahí van a disfrutar todos nuestros telespectadores de su prédica en el día de hoy. No una prédica desde el punto de vista pastoral, pero sí desde el punto de vista del tema que esta noche hemos querido traer a colación, ¿no? Exorcismos, ángeles, demonios, un poquito oración de liberación, ¿dónde nos lleva? Pero padre, usted es un experto en exorcismos, en demonología. ¿Cómo llegar a reconocer que una persona está poseída por el maligno? Recordemos que el demonio toma posesión del cuerpo, no del alma de la persona, ¿sí? Invade de manera violenta el cuerpo de un ser humano. ¿Cómo sabemos realmente que hay una posesión demoníaca en una persona? Podremos ver 4 elementos. El primero es cuando la persona manifiesta o transmite, habla lenguas extrañas, totalmente diferentes, que nunca ha estudiado, inclusive lenguas muertas, ¿sí? Hebreo, griego, arameo, que ni siquiera ha estudiado. Segundo elemento, tenemos la capacidad de ver pasado y de ver futuro, ¿sí? Tercer elemento, el sansonismo, que es una fuerza sobrenatural que tiene la persona, que no podría tener de manera normal. Y el cuarto elemento, para poder reconocer o hacer un diagnóstico de una posesión demoníaca, es la aversión a lo sagrado. Yo, por ejemplo, tuve un caso de un niño. Yo no soy exorcista, soy experto en exorcismo.
Tuve un caso en los Estados Unidos, colaboro con varios exorcistas de los Estados Unidos a los cuales les colaboro en este proceso, y vimos un caso de un niño de unos aproximadamente 6 años que 4 hombres de 30 a 40 años no podían sostenerlo. Un niño de 6 años con semejante fuerza, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces son signos claros que el ritual romano, que el ritual de la iglesia da para poder hacer un diagnóstico, poder reconocer que hay una posesión del demonio. Padre, usted viaja por todo el mundo, entiendo que no solamente sabe reconocer dónde está el maligno, dónde está el demonio, porque en todas las confesiones espirituales, sea la que fuere, los demonios están presentes, ¿no? Y muchas de esas confesiones acuden a la Iglesia Católica para buscar a un exorcista que los ayude en su liberación, ¿no? Pero cualquier persona, todo el mundo es susceptible de ser poseído, Padre. Todo el mundo es susceptible de tener una presencia demoníaca, todo el mundo, pero hay personas que son más susceptibles a ser atacadas por el demonio, especialmente, Pedro, aquellas que se mueven en el ámbito ocultista, en el ámbito satanista. Estas personas son más propensas, ¿por qué? Porque abren una puerta espiritual a la presencia del demonio, ¿sí? Entonces, son más dadas a ser atacadas por el enemigo. Si tú llevas una experiencia, una vida de fe, una vida de oración, vida sacramental, Eucaristía, confesión, una vida de gracia, el demonio le queda mucho más difícil poder ingresar. Así que esas personas que practican, por ejemplo, brujería, hechicería, satanismo, que hacen invocación de muertos, que hacen ritos satánicos, son más propensas a ser poseídos por el demonio. Aquí han llegado, Padre, a España comunidades afroamerindias o afroamericanas con sus diferentes religiones yorubas, que han llegado pues, desde los esclavos que llegaron primero a América y luego han llegado a Europa, ¿no? Hablo del candomblé, del vudú, de la santería. Eso es brujería, eso está, de alguna manera, conviven casi con el demonio, ¿verdad? Entonces, ¿personas que se acercan a ese colectivo están en peligro? Claro que están en peligro, sí, de tener una manifestación en su vida demoníaca. Yo estuve participando en el curso de exorcismo y plegaria de liberación que se realizó en Roma hace un par de semanas. Fue una experiencia muy poderosa de fe porque pudimos reunirnos más o menos 320 personas de 54 países a estudiar el fenómeno, porque cada vez hay más manifestaciones en el mundo entero de prácticas esotéricas, por tanto también el demonio tiene más accionar dentro de la sociedad. Pero estas personas que practican a esta clase de ritos son más propensas a ser dominadas o posesionadas por el enemigo, por el demonio. Padre Cardozo, ¿cómo saber que una persona está en contacto con el maligno? ¿Cómo saber que una persona está poseída? Pues nosotros primero que todo, cuando una persona manifiesta, su familia o ella, el deseo de que se le haga un exorcismo, hay que hacer un diagnóstico. No se llega y se busca a la persona y de una vez el exorcismo, sino que siempre los exorcistas trabajan con un equipo interprofesional, como son los psiquiatras, como son los médicos, ¿sí? Entonces, el exorcismo es el último punto, el último paso de ese proceso, ¿sí? Porque también puede ser una cuestión mental, una cuestión psiquiatra de esquizofrenia, ¿sí? Entonces, se hacen los diagnósticos médicos, psiquiátricos, y si manifiesta los elementos que nombramos anteriormente, de visión, de pasado, de futuro, fuerza sobrenatural, lenguas extrañas, aversión a lo sagrado, se da por contado que tiene una posesión demoníaca. O sea que nos encontramos con personas que a lo mejor no saben inglés y hablan en inglés cuando están poseídas. Sí, hablan inglés. Idiomas varios, personas que incluso que es gente que nunca ha estudiado, que tiene conocimientos de inglés o de incluso de lenguas muertas como el arameo, por ejemplo. Sí, hemos tenido caso ahí en los Estados Unidos cuando he acompañado a exorcistas de espíritus o demonios que hablan en diferentes idiomas, como, sobre todo en lenguas muertas, porque es la lengua que se hablaba bíblica, así que se hablaba antiguamente. Entonces, por eso vemos que es una señal muy clara. Una persona, un campesino, por ejemplo, un niño de 6 años, vimos un caso también en los Estados Unidos, un niño de 6 años que hablaba una lengua extraña, ¿sí? Y hablaba hebreo, ¿sí? Un niño de 6 años que no ha estudiado esto, ¿sí? Que apenas sabe su idioma. Escasamente sabe leer y escribir, ¿sí? Claro, ¿cómo puede saber hebreo si además sus padres no son judíos, ¿no? Exacto, sí. Nacido en los Estados Unidos, criado en los Estados Unidos, toda la vida en los Estados Unidos. Entonces, Padre, ¿hay que tenerle miedo de verdad al demonio? ¿Hay que sentirle... hay que andarse con cuidado? Lo digo porque hay mucha gente que se lanzan, pues no sé, a tratarlo, ¿no? A veces no saben ni tan siquiera con lo que están jugando, hacen la tabla Ouija o hacen diferentes cosas que tienen que ver con el maligno y ellos no lo saben, ¿no? Hay que tener cuidado.
Hay que tener mucho cuidado. Hoy se venden hasta internet las tablas Ouija, se venden por $10 y la gente las compra. Diferentes libros satánicos, libros satanistas los venden, de conjuros los venden en la internet. Y mucha gente, como algo curioso, como algo interesante, como un hobby, compra esto y hace unas prácticas. Y le estás abriendo la puerta al demonio. ¿Sí? Aunque tú digas, yo no creo en el demonio, no creo que opera de este modo, eso no te libera de una infestación, de una posesión, de una vejación, de una acción del maligno sobre ti. Yo pienso que hay que tener cuidado. Otra cosa es que al diablo no hay que tenerle miedo. En el sentido, si tú eres una persona de fe, una persona creyente, una persona que comulga, que participa en la Eucaristía, que le cree al Señor, el enemigo te puede estar atacando y de hecho lo hace de manera constante a través de la tentación, ¿sabes? Pero no hay que tenerle miedo porque el demonio es criatura, no es igual a Dios, es criatura, por tanto está sujeto a Dios. Menos mal que encontramos en el mundo gente preparada, gente que ha estudiado, gente que investiga en estos casos de posesión, que además se forman, como es el padre Cardozo, que estuvo pues en Roma en ese curso, entrañable curso que el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en la Universidad Europea de Roma llevó adelante bajo los auspicios del propio Vaticano, y ahí es donde también estuvieron formándose, aunque no lo necesitaban por la experiencia que ellos ya llevan desde hace tantos años en conocer la ruta, el canal, el sendero del maligno y de sus posesiones, ¿no? Como es el caso de nuestro invitado. Disfrutamos mucho en ese curso, padre, donde un servidor y algunos colaboradores de este programa estuvieron, ¿no? Y la verdad, lo que aprendimos, yo me quedé francamente parado de las formas tan diversas que el demonio tiene como para enfrentarse, haciéndose entender de una manera como si fuera un ángel o haciéndonos creer que el demonio no existe, que es una inventiva. Y no lo es. Sí, la mejor argucia del enemigo, del diablo, es hacer creer que no existe. Eso es porque muchos en diferentes ambientes lo niegan, no, que es una fábula, que es un lenguaje para expresar el mal en el mundo, la maldad en el mundo. No, el diablo existe, es un ser espiritual, es un ser malo, perverso, mentiroso, pervertidor del género humano. El diablo odia a Dios y ha prometido combatirlo, odia a la iglesia y odia a la criatura más grande también que Dios ha creado también, que es el ser humano. Padre Cardozo, entiendo que hay, aparte del exorcismo, también tenemos oraciones de liberación, sí, ¿no? Exactamente una oración de liberación, ¿de qué habla? ¿Qué dice? Bueno, hay dos maneras de, digamos, combatir al enemigo. Está el exorcismo y la oración de liberación. ¿Qué es el exorcismo? Es esa plegaria, que es esa oración imperativa, donde el sacerdote, que previamente ha sido delegado por el obispo según el canon 1172, porque no cualquier sacerdote puede hacer hacer exorcismo, sino el sacerdote que ha sido nombrado para casos específicos o para casos generales, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Que el exorcista le da una orden imperativa directa al demonio. Yo te ordeno que te vayas, ¿sí? Porque tiene el mandato. Es decir, toda la iglesia apoya y está espiritualmente respaldando al sacerdote que lo ejerce, ¿sí? Que la oración de liberación o plegaria de liberación es de orden precativo, es de orden invocativo, es decir, se pide que por medio de Jesús se vaya esa presencia del mal. En el exorcismo, el sacerdote puede hablar con el demonio, le puede hacer ciertas preguntas. En el plegaria de liberación no puede hacerla, no está permitido hacerlo. ¿Qué preguntas le hace el sacerdote al demonio en el exorcismo? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Esa es la primera pregunta que debía hacer, que está autorizada por el rito, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Porque es una manera de empezar a derrotar al maligno. Cuando ya dice su nombre, el diablo, ya ese ha ganado el 50% de la batalla, empieza a pelear. Cuando se hace un exorcismo del enemigo, el diablo llega fuerte, yo soy Dios, tú no puedes. Empieza a manifestarse, a negar totalmente, a burlarse del sacerdote, ¿sí? Se cree Dios, pero en la medida que se le va diciendo y se le va preguntando y se le va derrotando, ya va bajando, ya va bajando. Y también la otra pregunta que se hace, que autoriza el ritual, es ¿cómo entraste a este cuerpo? ¿Cuándo te vas a ir? Esos serían los pasos que se llevan adelante cuando se ejecuta, por ejemplo, ya no solamente una oración de liberación, sino un exorcismo, padre. ¿Qué se hace exactamente? Bueno, un exorcismo tiene 3 grandes pasos. Dentro de cada paso tiene también pasos pequeños, pero los 3 grandes pasos o momentos de un exorcismo, primero es el tema de invocación a Dios, es la invocación a Dios, ¿sí? Oraciones de invocación al Señor, a todos los santos. El segundo se leen textos bíblicos del Evangelio donde el Señor expulsa al demonio, ¿sí? Saca al demonio. Y el tercer momento, gran momento, es
cuando Jesús es el tema de donde se hace el conjuro, es decir, con autoridad se quiere expulsar el demonio. También al comienzo se hace la aspersión de agua, se impone la mano al poseso, se le pone encima el crucifijo, la estola morada, se le sopla en la cara. Por último se termina con una acción de gracias, ¿sí? Pero los tres grandes momentos son invocación a Dios, lectura de texto bíblico sobre el demonio, donde Jesús lo expulsa, y el conjuro para que el demonio se vaya. Si no se hace conjuro, el demonio no se va. Tiene que decirse, se tiene que ir. Padre, lo que me chocó muchísimo es que no solamente una persona puede estar poseída por un demonio, sino puede estar poseída por muchos demonios o incluso por legiones. Eso al menos es lo que nos explicaron en este curso en el Vaticano, ¿no? Claro, desde esa tesitura uno piensa, bueno, entonces un exorcismo no es una práctica de un solo día, sino un exorcismo puede durar muchos meses. El Padre Amor tiene varios libros muy interesantes sobre el fenómeno del exorcismo y nos dice que un exorcismo puede durar años, 2, 3, 4 años. También depende cómo el mal esté enraizado. No es lo mismo una persona que tiene una posesión de hace 20 años que una persona que tiene una posesión hace un mes o 2 meses, ¿sí? Entonces, entre más pasa el tiempo, el demonio se arraiga en la persona. Entonces, por tanto, no es suficiente solamente un exorcismo, sino comúnmente se hace cada semana, que acuda al exorcista para que vaya orando por la persona y va saliendo poco a poco. Si tiene legiones, muchas presencias de demonios, van saliendo las más débiles, y el mismo demonio va hablando, somos 3, quedamos 4, quedamos 2, ¿sí? Va saliendo hasta que queda el último y se sale. Qué trabajo es ese, ¿verdad? Qué trabajo tan duro. Me impresionó que Su Santidad, el Papa Francisco, esté potenciando la posibilidad de que en cada diócesis haya un exorcista, de que estén apoyados también por laicos, ¿no? De que las personas que sean laicas y no son sacerdotes también estén dentro de estos cursos, que los aprendan, que puedan ayudar también en el ejercicio, en este ministerio sacerdotal, ¿no? Que no deja de ser un sacramental, por otra parte, ¿no? Es un sacramental, sí. Es un sacramental, ¿no? Pero qué bueno que el Papa instigue de alguna manera a todas las comunidades católicas a decir, hay que pulirlo, hay que trabajarlo, el demonio está más presente y está constante en nuestras vidas. Pero ¿cómo reconocer verdaderamente, Padre, que el demonio nos está hablando? Porque claro, no se nos presenta con los cuernos y el rabo. A lo mejor se nos presenta, yo qué sé, pues con una acción mala, con un mal pensamiento, ¿no? ¿Cómo se presenta? Bueno, el demonio opera de dos maneras, de modo ordinario y de modo extraordinario. El modo ordinario es la tentación, es cuando el diablo empieza a poner en tu corazón todas las tentaciones para alejarte de Dios, ¿sí? Porque el demonio odia a Dios, odia a la iglesia y odia a la persona, al ser humano. Entonces, por tanto, es cuando te ves imbuido, atacado por diferentes pensamientos de pecado, de alejarte de los sacramentos, de inclusive si estás casado, la infidelidad, de practicar abortos, de homicidio, sentir en tu corazón rabia y deseos de desearle el mal a alguien, ¿sí? Ejecutar una acción mala, digamos, contra otra persona, dañina contra una persona. Ese es el modo ordinario, el modo de la tentación. Pero también tenemos el modo extraordinario, que son la posesión, que son la infestación, que son la obsesión y la vejación. Por consiguiente, la influencia del demonio en nuestra sociedad, en esta cultura nuestra del siglo XXI, es más importante de lo que nos podríamos llegar a imaginar entonces. Es muy actual la acción del demonio, y más que todo yo diría que los poderosos, los que hacen las leyes. El demonio de manera muy especial ataca a aquellos que te conocen, que tienen un trabajo directivo de país, de gobierno. ¿Cómo opera el demonio hoy en día? Por eso, por ejemplo, estas leyes en contra de la vida, que son a favor del aborto, ¿sí? Acabar la vida, el demonio. Todas estas leyes, cuando el matrimonio se destruye, el demonio odia el matrimonio, porque el matrimonio es imagen de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de estas leyes, por ejemplo, que favorecen el matrimonio homosexual, que favorecen la adopción homosexual, todas estas leyes que están en contra de la dignidad de la persona, como la eutanasia, la distanasia, el tema de las guerras. El demonio se goza cuando hay guerras, porque en última, ¿quién es el perjudicado cuando sucede todo esto? La persona, es la persona como tal. Entonces está continuamente el demonio
atacando. Está claro que los signos que el propio demonio nos viene a ofrecer son muchos y variopintos, que tenemos que estar ojo a visor a lo que se nos presenta. Hay lobos disfrazados de cordero que pueden pues, manifestarse ahí y venir a nuestras vidas pues, para hacernos el mal. Ya para finalizar, Padre, hemos tocado varias sendas para reconocerlo, pero tenemos también la suerte, la grandeza de tener a un ángel, al menos eso es lo que nos habían enseñado, un ángel y un demonio que nos acompaña desde el nacimiento. ¿Eso es así? Así es, Pedro, realmente tenemos el que nos molesta la vida, pero tenemos a alguien también muy poderoso, Dios, y nos ha dado a un ángel de la guarda, ¿sí? Y nos ha dado sobre todo a su Hijo Jesucristo, que podemos siempre verlo, que Él ha muerto y ha resucitado por ti y por todos nosotros. Por más que el mal quiera hacer daño, por más que el mal quiera destruir, si confiamos en su presencia, Dios vence todo, el Señor lo puede hacer todo. Pues le voy a pedir un favor, Padre, porque nos están viendo de diferentes comunidades, como le decía, no solamente en Barcelona, en España, sino a través del canal internacional en Miami Televisión, que es una plataforma que difunde este programa para todo el mundo, así como para Nueva Imagen Televisión Argentina. Y hay muchas personas que necesitan el día de hoy que un estímulo o bien una bendición. Con lo cual, si usted mira su cámara, por favor, le pediría que nos enviara su bendición, por favor, y que nos libere de todo mal. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo pido para ti, te pido para que en este momento cierres tus ojos, mi querido hermano y hermana. Y yo pido para que el Señor llegue sobre ti, que te cubra con su sangre preciosa, que proteja y guarde tus bienes materiales y espirituales, que te proteja de la tentación y de la acechanza del enemigo, del diablo, que selle toda tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque lo estás haciendo y nos estás guardando y nos estás liberando. Bendito seas, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Pues Padre don Camilo Cardozo, muchísimas gracias, experto en demonología, en ángeles y en demonios, en exorcismos, un hombre que viaja por todo el mundo para intentar conocer cada día un poquito más a este enemigo que todos tenemos desde una comunidad o de otra, desde una confesión o religión o de otra, ahí está acechando al propio ser humano. Don Camilo, muchísimas gracias, ha sido todo un placer y espero volverlo a ver por este plató cuando usted quiera. Gracias, Pedro, por haber invitado a este importante programa, y también quiero aprovechar para invitar a todos los oyentes, las personas que nos ven y nos escuchan, que si quieres tener comunicación conmigo me puedes escribir a mi correo electrónico camilosacerdote@gmail.com, o también te puedes conectar a través de mi canal Padre Camilo Cardozo, canal de YouTube. Pues muchísimas gracias, Padre, y espero volverla a ver antes y no tenerlo que encontrar de nuevo en el Vaticano, en ese curso de exorcismos, Padre. Pedro, muchas gracias. Dios te bendiga. Realmente muy emocionado. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches, Padre. Buenas noches. El legado del Imperio Romano y de la cultura romana es inmenso. No nos damos cuenta. Seguimos por sendas y por caminos romanos. Estamos hablando castellano. Estamos hablando una lengua derivada del latín, como tantas otras en Europa. El derecho, nuestro derecho es derecho romano. Parece mentira cómo hace más de 2000 años pudieron generar esta capacidad jurídica para la convivencia, para las relaciones humanas, las infraestructuras, las grandes infraestructuras, los caminos, los puentes, el agua, este valor que le damos ahora al agua, todo esto nos viene de Roma y tantas otras cosas. A mí me emociona mucho pensar que, por ejemplo, los kilómetros que los romanos hicieron de carreteras no se han llegado a superar hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, hasta hace 2 días. Solo esto ya me impresiona mucho.
Los antiguos pueblos europeos sentían un profundo respeto por los animales y las plantas. Romanos, celtas y otros pueblos que habitaban Europa antes de la llegada del cristianismo creían que todos los seres vivos tenían alma y de una manera u otra ésta trascendía a la muerte. En este sentido, distintas religiones y creencias defienden que los animales poseen alma y cada vez son más los estudios de zoólogos, biólogos y antropólogos, entre otros, que apuntan que nuestros hermanos no humanos no son tan distintos a nosotros, por lo que muchos consideran que si hay un más allá para los hombres, también tiene que haber un más allá para estos seres vivos. Precisamente nuestro siguiente invitado nos viene a hablar de la vida espiritual de los animales, de la esencia de estos seres y del vínculo que se establece entre nosotros y estos compañeros y maestros de viaje. Esta noche en Tierra de Sueños nos acompaña Ramón García, terapeuta especializado en animales, auxiliar sanitario y colaborador de Volcat, asociación sin ánimo de lucro, formado por voluntarios del Centro de Atención de Animales Domésticos de Compañía del Maresma. Vaya por delante nuestro afecto incondicional para todos aquellos que aman a los animales, para todos aquellos voluntarios y todas aquellas organizaciones y asociaciones que los protegen y que los respetan, que los cuidan. Buena falta nos hace a todos disponer de gente así, gente tan clara, tan directa, con tanta empatía. Ramón García, muy buenas noches. Muy buenas noches y sobre todo gracias por invitarme a vuestro programa, a vuestro maravilloso programa, vaya. Gracias, un placer, Ramón, un placer. Vamos a hablar de los animales, de lo que tenemos que aprender de ellos, desde la humildad, empezando por ahí, ¿no? Y patrones como el ego, la soberbia, la vanidad, que ellos no conocen y se nota enseguida cuando uno ve a cualquier animal del mundo. Es que veo perro, gato, cualquier especie, se da uno cuenta que el ser humano o ha perdido mucho o tiene que aprender mucho todavía, ¿no? Ramón, ¿cuándo nace en ti esa pasión por los animales? Ya desde pequeño yo siempre me gustaban los animales. Yo de pequeño me encantaban las películas de Tarzán, los programas de Frigoríficos de la Fuente, y siempre con los animales. Equivocado en cierta parte porque iba a los zoos, a los delfinares o a los circos. Sí. Yo he sido un gran apasionado del circo, pero he visto tanto sufrimiento hasta que dije, se acabó. ¿No? Yo he visto llorar a un elefante en un circo. Entonces realmente estaba equivocado. Vas viendo las cosas a medida que te vas haciendo mayor, vas aprendiendo cosas y así. Y vi, bueno, por una serie de factores y así, de que los animales, bueno, son algo bastante grande, que realmente tienen alma como nosotros, tienen una esencia, llamémoslo espíritu, como queramos llamarlo y así, una energía que los mueve y que realmente ellos la viven de otra manera diferente a nosotros. Quizá no hay ego, no hay raciocinio, tengo alma, no tengo alma, quién soy, de dónde vengo. Ellos no, ellos son sencillamente, son ser. Y a partir de ahí los animales realmente tienen una vida espiritual muy, digamos, muy llena, muy rica, y hemos de aprender mucho de ellos. De hecho, yo siempre, a raíz de un accidente que tuve de vehículo, de coche, donde mis amigos murieron y yo no, empecé a buscar respuestas de la vida después de la muerte y así, las encontré por cierta parte. No quiere decir que sea la verdad absoluta, es mi verdad que yo creo que a mí me sirve y a quien le pueda servir le puede ayudar perfecto. ¿Es tu verdad? Sí, es mi verdad, ya digo, creo que hay algo realmente, debido a mi trabajo hospitalario, también he hablado con personas que han estado con esas famosas ECM, experiencias cercanas a la muerte, te explican el famoso túnel, el amor que hay ahí dentro, la luz, y que no quieren volver. Y el famoso libro del Club de Ross te lo explican, pero personas como estamos hablando tú y yo, que realmente lo han vivido, ya puede ser una persona de una religión, hombre, mujer, así es. Completamente diferente. Hay algo. Así es. Y realmente, si Hipócrates decía que todos los seres vivos tenemos la misma esencia, solo cambia el cuerpo que la contiene, porque los animales también no pueden tener alma. Claro, es que los hinduistas y los budistas hablan de esa reencarnación, que ¿por qué no reencarnarnos el día de mañana o venimos de una reencarnación donde habíamos sido un animal? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Somos partes de esa chispa divina también. Es una creación del propio Dios, ¿no? Exactamente, venimos de una fuente, vamos a llamarlo Dios, el gran espíritu Wankantan, como llaman los niños americanos. Entonces, si venimos de esa fuente, aprendemos, vimos y volvemos a ella, realmente, porque ellos, aunque no puedan hablar, sí que nos podemos comunicar con ellos. Yo he realizado algunos cursos de comunicación animal. Hay un libro muy bueno de Plenus B. Smith, Cómo se comunican los animales, y no es fácil y es difícil a la vez. ¿Qué has de hacer? Hacer el silencio en tu alma, creer realmente, no desde aquí, sino desde el corazón, y realmente, si Hipócrates decía que todos los seres vivos tenemos la misma esencia, solo cambia el cuerpo que la contiene, porque los animales también no pueden tener alma.
abrirlo y entonces ellos pedirles permiso y se comunican contigo. Pero la comunicación, claro, es telepática. No puedes estar como estamos hablando tú y yo con palabras. Ellos de una forma te están diciendo cómo se sienten, qué ven, sus miedos, su estrés, sus ideas internas que no han curado todavía y que quieren curar. Y bueno, que están aquí haciendo... O sea, que son como nuestros maestros también. Sí, yo realmente he buscado durante mucho tiempo respuestas, la famosa, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? He leído libros, he ido a cursos, he ido a charlas tal y cual. Y realmente, yo soy voluntario del Can Maresme de Argentona, que es un centro de recoge las maneras abandonadas de todo el Maresme. Fundamos un grupo de personas Volcat, voluntarios del Can Maresme, y estamos con ellos, ¿no? Y entonces realmente a mí esos animales realmente me han enseñado cosas que no me han enseñado los humanos. Por ejemplo, perdonar, sí. Qué bueno. a no tener ego, Muy bien. a que voy enfadado, que me enfado con alguien tal y cual, los nervios corriendo. Y llego ahí, paseo por el bosque con ellos, la paz, se paran, te miran con aquellos ojos, aquella tranquilidad, y que cuando los acaricias, te comunicas, iba a decir, hablas con ellos, te comunicas con ellos así, te están diciendo gracias con su mirada desde su corazón. Entonces, para mí eso es un amor tan incondicional y tan grande que es muy difícil encontrarlo en los humanos. Claro. Esto. Y si yo te preguntara si desde tu credo particular, si los animales tienen alma, ¿tú qué me dirías? Totalmente convencido de que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Alma, esencia, guardianes del ser, de su suyo y del nuestro, y que realmente nosotros la muerte la vemos como una cosa, se rompe algo, nuestro coche, nuestra casa, nuestro cuerpo. No, realmente esto realmente es algo pasajero que tenemos aquí en este mundo que es tan denso para aprender algo. Cuando en esta universidad hemos aprendido, marchas hacia otro lugar y ellos realmente, como ya lo saben de entrada, realmente no sufren, han de marchar, marcharán tranquilamente. Juan Pablo II decía que los animales tienen ese hálito divino, ese hálito vital, ¿no?, recibido por Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros para negar lo que viene desde tan arriba, ¿no? Pensar que somos el ombligo del mundo como que no tiene sentido, ¿verdad? Porque si no, si fuéramos el ombligo, ¿para qué el resto de las especies? O sea, que todos nos nutrimos de alguna manera de todos. La única diferencia entre nuestra especie y la especie que llamamos animal es que a lo mejor nosotros tenemos el poder de hablar y de comunicarnos de una manera verbal, porque ellos también se comunican a su manera y bajo su forma de hacerlo, ¿no? Sí. O sea, ese poder cognitivo que tenemos las personas, no todas, porque veo últimamente imágenes que a uno se le ponen los pelos de punta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se puede ser tan... Es que no encuentro la palabra. El otro día leía unas declaraciones de un alcalde en Andalucía que tiró a un pozo a su caballo porque le molestaba y los bomberos lo sacaron con las piernas rotas y casi muerto de inhalación, aparte de la caída. Lo sacaron vivo, pero murió a los pocos días, no pudo más. Un alcalde que tendría que dar ejemplo, ¿no? O gente, es que no voy a dar pistas porque siempre hay algún malo que puede ver la televisión y mira qué idea tan bonita, eso también se lo haré yo a mi caballo, o a mi perro, o a mi gato, ¿no? O sea, tenemos que aprender tanto, sobre todo la empatía o el respeto. Pero claro, la persona que no respeta a los animales, ¿qué va a respetar al ser humano? Ahí estás, que realmente has dicho que tenía el poder, el ser humano, pero tenía el poder de matar. Y eso es un poder muy malo en el ser humano. Yo siempre digo que dentro de nosotros está el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta famosa leyenda de un niño americano que le dice a su nieto, le pregunta al nieto, dice, abuelo, realmente a veces tengo ganas de ayudar a aquella persona, pero en cambio algunas veces tengo ganas de pegarle a aquel niño. ¿Qué tengo que hacer? Dice, mira, dentro de ti hay dos lobos, el blanco y el negro. El negro es odio, es rabia, es maldad, es oscuridad. El blanco es el amor, es la empatía, es el cuidar a otra persona, es ayudar. Dice, pero abuelo, ¿quién ganará? Dice, el que tú alimentes. ¿Desde dónde? Desde el corazón. El que tú alimentes, correcto. Entonces, claro, yo lo que no entiendo nunca, siempre pienso que toda vida es sagrada. Desde una hormiga, tú puedes andar por la calle sin querer pisar a una hormiga, pero he visto gente pisando una hormiga y digo, ¿pero para qué? Y riéndose, digo, ¿pero para qué esa maldad realmente? O la de un cazador, ¿no? De matar un elefante, un tigre y un león, cuando toda vida es sagrada, y colgarlo y después ponerse a reírse con aquella foto de aquella muerte. No eres más valiente, estás realmente reafirmando tu ego, pensando que eres algo. Quizás una forma de que vas a exorcizar tus demonios interiores, tus miedos, matando a aquel animal.
Además, yo pienso de forma muy cobarde porque escondido detrás de un árbol, con un rifle de largo alcance, matar a aquel noble ser como un elefante y así, o un león o un tigre, para mí es de cobarde, lo siento mucho. Y respeto la vida y digo, no quiero ni que muera ningún cazador, ningún torero, no. También dicen que realmente si cuando un cazador o un torero mata a un animal, cogiera su mano desde el corazón y la pusiera en el corazón del animal, sintiendo su dolor, vería que todo está conectado, que aquel dolor es el mismo que él y nunca más mataría. Ramón, ¿cómo siente un animal una pérdida, la pérdida de su papá, de su mamá, de su dueño? ¿Cómo lo siente? Yo tengo un montón de experiencias de gente que nos lo han explicado, animales que se han perdido, han encontrado al amo y a lo mejor vivían en España y el animal lo perdieron en Alemania, han vuelto, han encontrado a su gato que ha venido, o animales que han muerto en la tumba de su amo, ¿verdad? Yendo o no moviéndose de la tumba desde que murió, ¿no? O animales que se quedan mirando el nicho sabiendo que él está ahí esperando a ver cuándo saldrás de aquí, estoy aquí fuera esperándote, ¿no? ¿Cómo sienten los animales la muerte? ¿Cómo la sienten? Ellos la muerte la sienten como un paso más a algo. Para ellos no es venir, vivir y marchar. Está todo conectado para ellos realmente, ¿no? Entonces, ellos, lo que tú decías, ahora hace muy poco en Sudamérica, un perro capitán, que estuvo, si no me equivoco, 15 años en la tumba realmente de su amo ahí, realmente, a su lado, realmente sabía que él no volvería, pero él quería estar ahí porque es una forma de demostrar aquel amor incondicional hacia ese amo, hasta el momento que se reunió con él, ¿no? El capitán fue a reunirse con su amo. Entonces, ellos realmente, al ser amor incondicional, al ver que la muerte no existe, ellos dan ese paso. Claro, ellos no pueden ni suicidarse, no hay que suicidarse nunca, porque el suicidio es ir contra la vida y no es, hoy que me está al otro lado, voy a suicidarme. No vas del otro lado suicidándote, no va por ahí la cosa. Entonces, realmente, sí que es un mundo realmente, yo, mi opinión, no he estado, pero que sí que he vivido realmente experiencias con personas y así, lo que te explican realmente es algo muy bonito. Hay una película... ¿Sienten a veces más la muerte de los animales que las propias personas? Se va el dueño y se mueren de pena. Se mueren de pena algunos, sí, mueren totalmente, no pueden continuar. Aquel perro va dejando de comer, pero si está sano, veterinario, no, la analítica, todo sale sano, va apagándose, y dice, me voy porque realmente ya no tengo por qué vivir, porque ese amor que me da mi amo no está conmigo. Ramón, el día 1 de junio a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Llavaneras das una charla titulada La muerte de nuestros animales, ¿no? La Biblioteca de Llavaneras, ¿dónde está? ¿En Llavaneras? En Llavaneras mismo. En sí. la propia Llavaneras, en la Exactamente. localidad que está a 30 minutos, 20 minutos de Barcelona. 30 minutos, pongamos, Biblioteca de Llavaneras. Exactamente. Es una buena localidad y además son muy amigos de los animales en esta localidad. Desde aquí les tengo que felicitar porque el alcalde creo que es una bellísima persona. Además, hay una gran asociación ahí de animales que los protege, ADAL o ADEIL, que están también en esta localidad, pero sí. El alcalde es un alcalde, yo creo que muchos alcaldes deberían de tomar ejemplo, porque, permíteme que haga esta pequeña explicación, ha creado comederos para los gatos que hay abandonados o bien que han nacido en la calle, pero en toda la localidad de Llavaneras pues han puesto comederos pues para que beban, para que coman los animales los gatos en este caso, que están sueltos, que los han abandonado, que han nacido ahí y al menos no se mueren de inanición, ¿no? Sí. Se les respeta. Ojalá esto lo hicieran muchos municipios, porque hablaríamos muy bien de ellos, invitaríamos a todo el turismo a que fuera a Llavaneras en este caso, ¿no? Además, un centro muy bonito, una localidad muy bonita, muy de costa, muy para visitar, llena de playas preciosas, restaurantes magníficos y de una gente maravillosa. O sea que vas a estar en la Biblioteca Llavaneras el próximo 1 de junio a las 7 de la tarde. Nosotros, ya digo, al ser de Argentona, estuvimos buscando un centro realmente que pudiésemos tener esta charla, porque ya digo, nosotros en el centro y en Argentona, en el Camp Maresma, van muchos voluntarios a pasear a los perros, sacarlos de las jaulas. Intentamos que realmente en el centro haya bienestar físico, mental y yo siempre añado espiritual, porque los perros realmente tienen que tener ese realmente triunvirato, por decir de alguna manera. Entonces, hacemos charlas también, va muy bien, porque lo que recogemos ayudamos también pues, a poder, nos lo costeamos todos los voluntarios así, y entonces realmente pues, poder pagar pues, lo que necesiten esos animales, ¿no? Para su bienestar. Muy bien. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una charla realmente de esa persona que ha perdido aquel animal, que un día lo podemos perder, incluso los animales del centro? Este que está aquí se llamaba Festuc, es mi maestro, así lo digo. Festuc me enseñó mucho, falleció ya, tenía cáncer, pobrecillo y así,
Pero era realmente un alma tan inmensamente, tan grande, lo que me llegó a decir, me comunicó este perro, y lo que realmente me enseñó este perro, me ha enseñado muchos seres humanos. Entonces estoy agradecido, lloré por él cuando marchó realmente, y además, y lo voy a decir, y que la gente piense lo que era, él en el cielo todavía sigue estando por ahí, ayudando a los que están ahí dentro y está con su energía con nosotros. Estoy seguro de ello. ¿Cómo podemos ayudar a un animal que está en ese tránsito entre la vida y la muerte, Ramón? Sobre todo, no abandonándolo, ¡ay, se va a morir, pobre! Que... No. Igual que un ser humano, a su lado, hablándole, cogiéndole en el caso del humano la mano, en el caso su patita, acariciando realmente su pata, acariciándolo, abrazándolo y hablándole sencillamente. Vas a partir a un lugar donde realmente vas a estar mejor que aquí porque no vas a sufrir nada. Yo estaré contigo. Y aunque realmente partas, yo sé que un día volveremos a encontrarnos. Hay la famosa leyenda del puente del arco iris, que cuando muere un animal va hacia ahí, porque cuando morimos nosotros, él viene a buscarnos para llevarnos hacia ese puente del arco iris donde están ellos, ¿no? Entonces, realmente, ellos están con nosotros. De hecho, hay mucha gente que me ha contado, dice, es que estaba el otro día en la cama y noté cómo estaba conmigo. Estaba en la cocina y noté cómo me tocaba con una patita, pero si está fallecido, bueno, pero a lo mejor realmente esa energía, esa esencia, ese amor incondicional está contigo. Ha marchado, pero sigue estando contigo, no te va a abandonar nunca. Es curioso, Ramón, porque sabemos de muchos casos de animales que han adquirido la enfermedad de sus amos. Primero han muerto ellos y después, al cabo de ciertos años, pues le tocaba al amo, ¿no? Pero los animales han muerto de una patología que no tenían. Es más, que no venía a cursar para el perro o para el gato, ¿no? Parece como que estos animales, sabiendo que el amo tiene esa patología, pues se ponen muy cerca de él y como queriendo absorber esa enfermedad. Quiero yo sufrirla y no quiero que la sufras tú, ¿no? ¿Qué ser humano haría eso? ¿Un padre o una madre para su hijo? Sí, hay gente también con mucho amor. Y no todos. Bueno, Gandhi ya decía que a un país se le juzga por la manera que tiene de tratar a sus animales, ¿no? Ojalá fuéramos un ejemplo constructivo para muchos países y muchas naciones, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en China, ¿verdad? Que los utilizan pues para la comida y demás, y no hay ningún respeto por ningún ser que se mueva. Qué pena esa comunidad china que hoy a lo mejor nos está viendo, y estamos haciendo acopio de su forma de trabajar. A ver si podemos cambiar esos postulados, esa forma de entender el mundo y de vivir el mundo, que tenemos seres a nuestro lado que nos tienen y están ahí pues también para ayudarnos y para que los ayudemos. Un poquito de respeto no nos iría nada mal. Estaremos el día 1 de junio a las 7 de la tarde en la Biblioteca Llavaneres escuchando tu charla, Ramón. Muchísimas gracias, os lo agradezco, y realmente quien venga vamos a hablar de vida, no de muerte. Vamos a enseñar a los alemanes lo que nos enseñan, vamos a estar con ellos y realmente os invito a que podáis venir ese día 1 y la gente realmente creo que aprenderá mucho sobre los animales y podéis ayudar también a los animales del Can Marisma que os necesitan. Volcat os invita a la charla coloquio del día 1 de junio a las 7 de la tarde en la Biblioteca Llavaneres, que se encuentra en Barcelona, en una localidad, como digo, a 20 minutos de Barcelona capital, pero que está en el Maresme y un sitio precioso para visitar. Mucha suerte, Ramón. Saludos a tus compañeros voluntarios de Volcat y hasta cuando queráis. Muchísimas gracias y sigo con vuestro programa porque realmente se aprende muchas cosas de él. Muchas gracias, muy amable. A vosotros. Adiós, Ramón. Buenas tardes. Muchas gracias. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. La esencia de los nuevos paradigmas del conocimiento científicos es conectar al ser humano con su propia esencia. Fijémonos en la definición ser humano, ¿no? Hemos sido educados para separar el ser del humano, de forma que el ser es más importante que el humano, por ejemplo, ¿no? Así el humano es difícil que se ame a sí mismo. Entonces esos nuevos paradigmas del conocimiento es una nueva forma de pensar que permite que el ser humano esté completo, que el ser y el humano formen una unidad, hasta el punto de que el humano no sea más que una extensión del propio ser.
es unir nuestra mente y nuestro corazón bajo el paraguas de nuestra propia sabiduría. Es unos paradigmas en el que la ciencia es transobjetiva, es objetiva y subjetiva a la vez, porque si no, ¿cómo va a entrar la ciencia en el corazón? Esa es, a grosso modo, la esencia de los nuevos paradigmas del conocimiento. El origen de la masonería está en los gremios medievales de los constructores de catedrales que, en un principio, tienen un carácter claramente cristiano. No obstante, la masonería liberal, también llamada especulativa, se fundó en Inglaterra en 1717 y desde su fundación, dicha fraternidad mostró una voluntad humanista integradora, lo que atrajo a muchos judíos británicos a formar parte de ella desde sus inicios. Precisamente nuestro siguiente invitado es autor de un ensayo que profundiza en la relación entre el judaísmo y la masonería y explora la posibilidad de vivir la masonería como judío y el judaísmo como masón. Hoy en Tierra de Sueños nos acompaña David Aliaga, periodista, maestro masón, traductor, editor, investigador, especializado en literatura contemporánea, responsable de comunicación de Ediciones Obelisco, escritor y autor de La Menorá y el Compás, de la editorial masónica.es. La Menorá y el Compás, un libro que recomendamos profundamente a todos aquellos que quieran conocer un poquito más, no solamente esa forma de entender la vida desde el punto de vista religioso como es esa puerta al judaísmo, sino a la masonería en sí, porque la propia masonería nos viene a decir que cualquier religión podría estar vinculada o está vinculada, o cualquier persona que tenga un credo o una confesión particular dentro de cualquier religión puede estar vinculada a la propia masonería, o sea que cualquier persona puede pertenecer a cualquier movimiento masónico. David Aliaga, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Qué bueno ese libro tuyo, La Menorá y el Compás, porque nos vienes a demostrar que no hay tanto ocultismo por una parte, cuando hablamos de masonería, y por otra parte, abres también el abanico de las posibilidades que el mundo debería de conocer, que en la masonería hay todo tipo de credos, existen todo tipo de confesiones. Sí, realmente la masonería es una orden iniciática que ha sufrido pues realmente la persecución y ha sido objeto de estigmatización por parte de las sociedades totalitarias. Allí donde ha habido una falta de democracia, normalmente la masonería ha sido perseguida, y en España especialmente, pues desde Fernando VII, que fue un rey que persiguió violentamente a la orden, hasta la dictadura de Franco, en la que se acuñó la célebre expresión del contubernio judeo-masónico comunista, pues ha sido una orden que ha sufrido, se ha visto condenada a la clandestinidad, y en los últimos años se ha intentado hacer un esfuerzo por parte de obediencias como la Real Logia de España de abrir puertas, evidentemente no de revelar el secreto iniciático, ya que eso sería un contrasentido en una orden de este tipo, pero sí de explicar quiénes somos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra vocación, de qué forma nos relacionamos con la sociedad y qué podemos aportar. Porque, ¿qué similitudes podemos encontrar entre el judaísmo y la propia masonería, David? Como yo los entiendo, además de ser, por una parte, una orden iniciática o una orden discreta y por otra, una religión o una cultura, creo que ambos coinciden en su esencia de escuela ética. Yo creo que lo que uno puede extraer en común del judaísmo y de la masonería es un aprendizaje ético, es una forma más respetuosa y responsable de dialogar con el mundo y con el otro. ¿Asistir a una logia en Sabbat, por ejemplo, va en contra de vuestro credo, de vuestras leyes? Pues como se dice popularmente entre los judíos, dos judíos, tres opiniones. El judaísmo es, incluso en su vertiente religiosa, una religión muy abierta. Existen diferentes corrientes y probablemente a un judío observante, un judío ortodoxo, te diría que no, porque ir a la logia en sí no constituye melajá, no es una prohibición o no está prohibido legalmente por la tradición mosaica, pero sí que algunas de las acciones que tendrías que realizar para acudir a la logia, probablemente pues coger el coche o coger transporte público, eso sí que no es compatible con la observancia del Shabbat, así que... Hablamos de ese parangón, de esas posibilidades, de esas posibles comparativas, de ese parangón que puede haber entre la masonería y el judaísmo, ¿no? ¿Hay un trabajo simbólico detrás del Shabbat, por ejemplo, o no?
Sí, yo creo que en todas las religiones, de hecho, creo que el ritual como práctica espiritual o como práctica esotérica no tiene sentido por sí mismo. Si uno realiza cualquier tipo de celebración o de acción ritual sin concederle ningún significado, es decir, simplemente pues porque este día toca no coger el coche y no lo cojo, carece de significado. En cambio, el significado que tiene detrás es por qué en Shabbat no se hacen determinadas cosas, o por qué en Tu Bishvat se planta un árbol, o por qué en Sukkot construimos cabañas. Pues si uno va al origen o va a la enseñanza que contiene esa acción física, creo que sí que le encuentra un aprendizaje. ¿Coinciden el Shabbat y el trabajo masónico, David? Coinciden en que le permiten a uno abstraerse del tiempo profano. Yo creo que la sensación que uno encuentra cuando va a la logia y la que encuentra cuando va a la sinagoga a celebrar a recibir el Shabbat, a hacer el Arbit del viernes por la noche, pues es muy parecida en ese sentido. Uno tiene la oportunidad de echar el freno, de abstraerse de la rutina, del trabajo. Ese tiempo queda suspendido y entramos en un tiempo sagrado, ¿no? El rabino Yoshua Heschel pues diría que es un tiempo sagrado para disfrutar de la creación, y la creación luego cada uno la disfruta a su manera, ¿no? Y creo que en la logia sucede lo mismo. En la logia uno deja de vivir como profano y trata de conectar cada uno con lo que crea que conecta. Hablas de esa logia, que están apareciendo diferentes imágenes en pantalla, ¿no?, de lo que es una logia masónica. ¿Hay un sentido tanto en la sinagoga como en la logia de ser los herederos del templo de Salomón, David? El templo de Salomón es una de las metáforas o de los relatos que sostienen ambas tradiciones. Tiene una importancia fundamental para la tradición judía, es decir, tanto el primer templo como el segundo templo fueron el elemento central de la práctica religiosa judía durante algún tiempo, y el relato de su construcción pues también es importante para el pueblo judío, forma parte del Tanaj, o lo que un cristiano llamaría el Antiguo Testamento aproximadamente, y para la masonería evidentemente es la metáfora fundacional. Todas esas enseñanzas que un masón puede recibir o puede hacer suyas en una logia se fundamentan o parten al menos de ese relato de la construcción del Templo de Jerusalén. ¿Tú crees que todos los valores encarnados por Salomón son también de alguna manera los que la masonería viene a defender, a custodiar? No sé si solo los que encarna Salomón, pero evidentemente este personaje del Tanaj es un personaje que representa pues la sabiduría, la justicia, y evidentemente es parte de lo que la masonería pretende custodiar. La masonería se fundamenta en estos ideales de responsabilidad social, de igualdad, de fraternidad. Por lo tanto, parece que la justicia y el conocimiento deben de ser dos de los elementos importantes. Y los judíos, así como los masones, te hago esta pregunta que es como doble, porque por tu propia condición como judío y como masón, ¿no? ¿Tenéis el mismo concepto del creador, tanto los judíos como los masones? Yo creo que aquí puede haber una pequeña diferencia, que es la forma de nombrarlo, ¿no? En el Tanaj aparecen numerosos nombres para ese principio creador, y en la masonería hay un convenio, hay un pacto, que es referirse al gran arquitecto del universo como forma colectiva de nombrar a ese impulso creador, para que así, si tú y yo coincidimos en una logia y procedemos de religiones distintas o de tradiciones distintas, podamos trabajar en armonía, y ese nombre para referirse a la misma cosa probablemente pues no se convierta en un elemento de disputa, sino que practiquemos la fraternidad a partir de lo que nos une, que es esa esencia primera. La filosofía masónica, de alguna manera, ¿tú crees que bebe de la propia Cábala o Kabbalah? Hay una parte del esoterismo masónico que evidentemente está conectado con la Cábala. Hay números importantes para la Cábala como el 7, el 3, el 18, que están también muy presentes en la práctica esotérica masónica o en el sustrato esotérico de la masonería. Y luego también hay elementos apreciables a simple vista, ¿no? Es decir, cuando uno entra a una logia se va a encontrar con una menorá, por ejemplo, con el candelabro que se encontraba en el Templo de Salomón, o se va a encontrar con el tetragrama, ¿no? con las letras que componen el nombre de la divinidad, en hebreo precisamente. Entonces, evidentemente, la masonería o parte de su sustrato, y eso es lo que trato de defender en el libro, que la masonería palpita un corazón judío. ¿En algún momento tú crees que ha existido en algún punto de la historia algún tipo de antisemitismo dentro de alguna logia masónica? Sí.
De hecho, está documentado. En Alemania, por ejemplo, ha habido casos de antisemitismo y de hecho eso confrontó a la propia masonería alemana durante algún tiempo, porque había logias que se negaban a admitir a hermanos judíos y había otras que consideraban que a pesar de la diferencia de credo, la fraternidad universal estaba por encima de esa diferencia, y probablemente antes de eso pues también habría casos en el resto del mundo, porque el antisemitismo era algo propio y muy instaurado, por desgracia, en la sociedad occidental. Había ese odio al judío pues, de raíz normalmente religiosa, también muchas veces por ese miedo a lo desconocido, pero hay que romper una lanza a favor de la masonería. Por ejemplo, en Gran Bretaña fue uno de los elementos de integración más importantes de la población judía. Había una gran comunidad sefardí en Londres, por ejemplo, que en las logias encontró uno de los pocos espacios sociales fuera de la propia comunidad judía en los que no eran discriminados por ser lo que eran, y realmente creo que esa tradición la masonería también se siente orgullosa de ella y ha intentado preservarla. David, vamos a leer tu fantástico libro, recomendamos este fantástico libro de La Menorá y el Compás de la editorial masónica.es, donde lo podemos encontrar, de nuestro invitado David Aliaga, y lo tienen ustedes en portada, ¿no? ¿De dónde viene o por qué crees tú que esa frase de ese contubernio judeo-masónico que utiliza mucha gente sin saber el porqué ni tan siquiera de dónde viene? ¿Por qué se utiliza? ¿De dónde viene toda esa expresión? Bueno, realmente se trata de estigmatizar al enemigo, de sembrar en la población o en la mayor parte de la población el miedo a ese enemigo, y la expresión designa precisamente, yo creo que a dos tradiciones, en este caso a la judía y a la masónica, que se basan en el libre pensamiento, es decir, contra otras formas de religiosidad o en oposición a otras formas de religiosidad. El judaísmo no es una religión dogmática. El judaísmo, como te explicaba antes, un rabino te puede decir una cosa, otro rabino te puede decir la opuesta, y si ambos han encontrado en la tradición o en la Torá los argumentos válidos para defender su posición, ambos argumentos son válidos, y entonces recae sobre cada individuo la responsabilidad de decidir cuál es el argumento o la tesis que él compra. Y la masonería es lo mismo, es una sociedad de librepensadores, es una sociedad de personas que se reúnen para ejercer el racionalismo, para debatir, para intercambiar opiniones, para convencerse unos a otros de distintas cosas, para dialogar, que tal vez en el espacio profano eso no suceda a menudo. Y cuando nos encontramos con regímenes totalitarios como el que tuvimos en España durante el siglo XX, como el franquista, pues eso está mal visto, ¿no? Al final, una autoridad férrea lo que quiere es que uno piense poco para poder someterlo con facilidad. Bueno, y a la historia nos podemos remitir, ¿no? Porque a veces cuando alguien odia algo a extremis, alguna razón particular, a lo mejor, y digo particular, a lo mejor tendrá sobre ese referente, ¿no? Hablas de esos 40 años de dictadura, pero a lo mejor a ese dictador alguien le propuso, o él mismo propuso, entrar en alguna logia y no se le permitió. Bueno, es una de las leyendas que circulan, ¿no? La verdad es que no existe documentación, o yo no he podido conocer documentación que lo pruebe, pero sí que se cuentan anécdotas. A veces masones veteranos explican, ¿no? Una de las célebres es que Franco, el dictador, solicitó acceder a la masonería, y su hermano, Ramón Franco, que sí que está demostrado que era un iniciado, que era masón, dijo a sus compañeros de logia que si admitían a Francisco Franco, él pedía la baja. Así que... Sí, está muy bien. Bueno, pues David Aliaga, felicidades por este libro tuyo, La Menorá y el Compás, que tengas muchos éxitos y vuelve cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Será dentro de 7 días cuando volveremos a estar con todos ustedes, tanto en 25 Televisión en Barcelona, España, como en nuestro canal internacional en Miami Televisión o Nueva Imagen Televisión en Argentina. Sepan ustedes que además de este programa, el mismo equipo viene produciendo un programa de radio a nivel nacional en España, pero que lo pueden ustedes sintonizar y escuchar a través de internet o a través de la propia aplicación, que pueden encontrar gratuitas en Google Play o en Apple Store, y ahí nos podrán escuchar tranquilamente mediante su móvil o a través de la propia página web del mismo programa nacional de radio, que es lucesenlaoscuridad.es. Además, una página web que también no deja de ser
una emisora online, emisora de radio mediante Internet. Todos los temas que venimos abordando en Tierra de Sueños también se ajustan a Luces en la Oscuridad a través de la radio. Tanto en Gestiona Radio, en Qué Radio, como en la agencia de noticias F Radio, que es desde donde venimos produciendo Luces a la Oscuridad. Bien, pues desde ahí nos podrán ustedes seguir escuchando durante toda la semana, y si no tienen la posibilidad, les esperamos aquí, un día más, una semana más, en Tierra de Sueños. Que sean ustedes muy felices, que tengan una bonita y agradable semana, y no se olviden de ser buenos. Adiós, buenas noches. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.